Buenos días a todos. Como parte del proceso de formación de los alumnos del área de matemáticas, especialmente matemática financiera, y aprovechando que tenemos un representante acá que tiene unos conocimientos y una experiencia que son muy valiosos para nosotros, hemos programado esta charla que consideramos de mucha importancia para nuestros jóvenes, para que comencemos a aprender desde temprano cómo manejar nuestras finanzas. El aprender matemática financiera, lo más importante no es aprender la teoría, no es aprender solamente lo que vamos a ver en el aula, sino la práctica, que es lo que vamos a aprovechar ahora en este momento. Tenemos como oradora a la profesora, yo no sé si llamarla profesora, ingeniero, son tantos los títulos que realmente le voy a decir profesora porque estoy seguro que es el que más satisfacciones le trae. Y entonces a la profesora Arvin Cortorreal, quien tiene un amplio currículum, pero que yo me voy a tomar el atrevimiento de resumir por cuestión de tiempo. La profesora Arvin Cortorreal es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de Ingeniería Industrial, mención magna cum laude. Cuenta con estudios de posgrado, máster en Matemáticas Puras y Administración de Empresas por las Universidad Autónoma de Santo Domingo y Pucamaima, respectivamente. Posee certificaciones especiales, tanto en maestría docente, certificación en docencia virtual por la Universidad Benito Juárez, como en la banca, certificación en riesgo por la Global Association of Risk Professionals. Docente universitaria en el área de matemáticas y finanzas por más de 20 años. Ha impartido docencia en matemáticas introductorias, matemáticas administrativas, matemática financiera, cálculo 1 y 2, análisis financiero, entre otras. En el área laboral ha ejercido cargos tanto del área administrativa como de operaciones, como son gerencia de logística y planificación, gerente de operaciones y finalmente gerente general. Asimismo, en la banca, cuenta con una experiencia de más de 7 años, llegando a ocupar varias posiciones en el área directiva como son gerente de crédito y cobranzas, gerente de administración y directora de negocios. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en financiamiento bancario y estrategia corporativa con enfoque en MIPYMES. Como podemos ver, tenemos que aprovechar esta experiencia, estos conocimientos que nos viene a impartir la profesora Cortorreal. Espero que sea de la mayor provecho para ustedes. Yo, sin más preámbulos, yo lo voy a dejar con ella. Primero que todo, buenos días, darle la gracia al colegio, a nuestro director, al profesor Héctor, ¿verdad?, por la oportunidad de yo poder estar aquí con ustedes. ¿Se escucha el mío? ¿Se escucha este? De estar aquí con ustedes, para mí es un tremendo honor, ¿verdad?, un tremendo gusto poder colaborar con un granito de arena en la formación que ustedes van a adquirir y deben adquirir en este tema tan importante que es la educación financiera. Antes de iniciar, pues me gustaría que uno de ustedes me comparta, cuáles son sus expectativas del material que van a ver, de la información que van a recibir, si saben, tienen una idea de lo que vamos a ver y qué esperan de lo que es el espacio que vamos a compartir por ahora. ¿Alguien tiene una idea de lo que vamos a ver aquí? ¿Alguien puede decirme qué espera, qué supone? No tiene que ser usted. ¿Cómo es su nombre? Eduvani. Con la mascarilla casi no se escucha. Adelante. Digo yo que vamos a ver muchas cosas financieras como la tabla de amortización y cosas así. Tablas de amortización y cosas así. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien más? ¿Usted? ¿Su nombre? Beatriz. Adelante, Beatriz. En el futuro con la financiera, utilizándola de una
Gracias. Genial, excelente, Beatriz. De hecho, sí tiene mucho que ver con lo que acaban de decir ambos compañeros. Nosotros vamos a hablar, esta parte es una iniciación financiera y hay una tremenda importancia en el contenido de lo que vamos a ver. Aquí lo acabo de poner, el sistema financiero, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de lo que es la intermediación financiera, qué es eso que hacen las instituciones financieras, ¿verdad? A qué es que se dedican, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio detrás de todo eso? ¿Cuáles son las principales entidades del sistema formal? Porque hay un sistema que no es el formal, que también se dedica pues a financiar, a ofrecer financiamiento, la banca de reserva fraccionaria, que es el encaje legal dentro de lo que es este concepto, los principales productos y servicios financieros. Vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con lo que es el buró de crédito, la educación financiera y su importancia. Fíjate que Beatriz pues está clara con cosas que vamos a ver en el día de hoy y también de manera muy especial tocaremos el ahorro, la inversión, veremos brevemente algunas estadísticas de nuestro país. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia del ahorro y la cultura y salud financiera. ¿Y por qué hablar de todo esto? ¿Por qué hay que hablar de todo esto? ¿Por qué es esto tan importante, señores? Fíjense, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, casi todo, está vinculado al tema del dinero. ¿Cierto? Si usted quiere comprarse un carro, ¿cómo usted compra un carro? ¿Necesita dinero, sí o no? Si queremos comprar una casa, ¿necesitamos dinero, sí o no? Si queremos ir al súper, ¿necesitamos dinero, sí o no? Si no queremos ir de vacaciones, ¿necesitamos dinero, sí o no? Entonces el dinero está vinculado a casi todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Entonces, si es algo que nos toca de una forma tan especial, de una forma tan abierta y tan marcada, el manejar adecuadamente el dinero, nuestros recursos, representa una ventaja enorme y un impacto positivo o negativo si no se sabe manejar adecuadamente. Y ahí la importancia de nosotros poder manejar adecuadamente nuestros recursos y de manejar esto que llamamos el dinero. Por favor. Entonces tenemos unos objetivos en función de eso que acabamos de ver. El primero de los objetivos es introducir y conocer el sistema financiero. ¿Por qué tenemos que conocer el sistema financiero? Porque a veces no tenemos el dinero en el bolsillo, no lo tenemos guardado, no lo tenemos en una cuenta de banco. A veces tenemos que recurrir ¿a dónde? Al sistema financiero, ¿verdad? Ir a buscarlo a otro lugar. Y donde lo vamos a buscar, las decisiones que tomemos, tenemos que tomar en cuenta una serie de elementos para tomar decisiones que son acertadas. El sistema financiero y sus principales actores, lo vamos a ver, aportar una visión funcional de los principales productos. Allí ustedes van a ver cuáles son los principales productos que vamos a encontrar en la banca. Hay una cantidad enorme, pero en el día de hoy nosotros vamos a tratar los más comunes, los que generalmente buscamos, vamos a decir, de forma más recurrente, ¿no? Mostrar los elementos básicos que permiten forjarse una idea del alcance de las decisiones financieras. Como decía muy bien Beatriz, ¿qué tengo que tomar en cuenta para tomar adecuadamente las decisiones? Porque todas las decisiones que tomamos tienen un impacto o positivo o negativo en nosotros. Entonces, la forma en que yo tomo las decisiones, lo documentado o documentada que yo me encuentro en el momento que tomo esas decisiones, determina qué tan acertadas puedan ser esas decisiones. Concientizar también sobre la importancia de la educación financiera y obviamente lo que acabamos de decir. Si yo no tomo decisiones correctas, van a venir resultados que no son satisfactorios, resultados que no son positivos y que van a influir tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Entonces eso es lo que tenemos que enfocarnos en tocar y tener, ¿verdad?, estos objetivos en mente en el transcurso de todo lo que vamos a ver. Por favor. ¿Qué es el sistema financiero? Aquí tenemos lo que es el sistema financiero. No es más que un conglomerado estructurado, un conjunto ¿de qué? De instituciones, de activos y mercado. Todas esas instituciones que se dedican a la intermediación financiera son parte. También los organismos que regulan estas instituciones, ¿verdad? Ahí tenemos, vamos a ver más adelante, los 3 organismos que en nuestro país se encargan de regular todo lo que es la actividad financiera y todos estos organismos también forman parte de este conglomerado que es el sistema financiero. Y obviamente todo este conglomerado permite canalizar el ahorro hacia la inversión. ¿Cómo así que permite canalizar el ahorro hacia la inversión? Bueno, ¿su nombre? Andrés, tiene 100 pesos, los quiere guardar, los quiere ahorrar.
lo lleva al banco A y el banco A se los guarda, ¿verdad? Y a cambio de eso le da a Andrés un beneficio, pero ese dinero el banco lo utiliza para invertirlo y prestárselo a otra entidad u otra persona que lo necesita para realizar otra actividad. Y ahí está el tema de cómo viene el proceso de intermediación. De las entidades de intermediación financiera, pues básicamente lo que hacen es eso, estar de intermediario entre los que tienen recursos y los que necesitan, ¿verdad? Entonces, en el sistema formal tenemos una serie de instituciones, ¿verdad?, que son las autorizadas por la ley monetaria y financiera, que son estas que están acá, los bancos múltiples, los bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y las asociaciones de crédito. Es muy importante saber la diferencia entre uno y otro, ¿verdad?, porque están todas allí en el mercado, pero será más conveniente o menos conveniente para uno de nosotros poder, por ejemplo, llevar nuestros recursos a una o a otra, o saber a dónde dirigirnos, porque, por ejemplo, para el caso de los bancos múltiples, que son de las instituciones financieras las más completas, que están autorizadas por la ley monetaria y financiera y las autoridades a realizar todas las operaciones de intermediación financiera, aceptar inclusive aquellas que son de exigibilidad inmediata. ¿A qué nos referimos con eso? A que si yo deposito mi dinero en una cuenta X, que en este caso para hacer exigibilidad inmediata debería ser una cuenta corriente, el banco tiene la obligación de devolverme el dinero en el momento en que yo se lo pida. Siempre va a estar el deber y la obligación de devolverlo, pero luego vamos a ver que dependiendo del tipo de producto y los acuerdos que se suscriban entre la institución financiera y el usuario, pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces, aquí podemos ver que los bancos múltiples tienen la autorización de ofrecer todo el pool de productos de la banca y tanto hacerlo en moneda nacional como en moneda extranjera. Limitaciones que tienen las instituciones de crédito, como son los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, que solamente pueden recibir y captar del público fondos que son de ahorros, a través de cuentas de ahorro o en su defecto a través de certificados de depósito. Estas instituciones también pueden ofrecer préstamos, ¿no? Y las asociaciones de ahorro y crédito, que como su nombre lo indica, es una asociación. Cuando usted lleva su dinero a una asociación, usted es un socio. Usted es un socio. Fíjense la diferencia. Yo voy al banco A depositar 100 pesos y el banco A tiene que devolverme dinero. Ese dinero es mío, no es del banco. Pero en este caso, cuando usted lleva su dinero, sus recursos a una asociación de ahorro y crédito, es parte de la institución. Usted es un asociado y las condiciones en las cuales usted deposita esos recursos es totalmente diferente. Ustedes saben, por ejemplo, si un banco quiebra y usted tiene depositado 5 millones de pesos en el banco, el Estado le va a garantizar, ¿verdad?, le va a proteger y le va a devolver hasta 500.000 pesos. Si es en un banco, pero si es en una asociación de ahorros y créditos donde usted es socio, usted parte de la institución, usted aporta, usted cree que usted va a tener como devolución, si la entidad quiebra, ¿usted cree que le van a devolver? No le van a devolver. Entonces eso es una información importante que a veces pues vamos a una institución y no sabemos lo que hay detrás del compromiso que tiene cada una de ellas en el momento que recibe nuestro dinero. Por favor. ¿Y dónde yo encuentro esa información? ¿Dónde podemos encontrar todas las informaciones para tomar decisiones financieras adecuadas? Está el organismo que se encarga de supervisar lo que son las instituciones financieras, que es la Superintendencia de Bancos. O sea, vamos a ver que en el sistema como tal, en el conglomerado como tal, hay tres figuras muy importantes, que una es la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, que están en ese marco, en todo lo que es el sistema financiero, poniendo orden y supervisando las entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Pero acá, en la Superintendencia de Bancos, que es la institución que está llamada a supervisar y a garantizar que las instituciones financieras cumplan con la ley monetaria y financiera, cumplan con lo establecido en la ley, cumplan con lo establecido en todas las normativas, en todos los reglamentos y las circulares que estas autoridades pues disponen. Aquí vamos a ver algo muy importante para mí, resaltarles la división o dependencia de la superintendencia, que es prousuario. ¿Y qué es prousuario? Es esa división de la superintendencia que se encarga de proteger los derechos de los usuarios.
protección al usuario, protección de los derechos de los usuarios. Pro usuario, además de darnos protección, de garantizar que las entidades de intermediación financiera puedan, cumplan, ¿verdad?, con respetar esos derechos que tenemos los usuarios financieros. Pro usuario también cumple funciones de dar servicios de información, de recibir solicitudes y de entregar también inclusive información de nosotros mismos. Ustedes saben que somos entes, desde que somos usuarios del sistema financiero, somos entes que miden sobre nosotros algunos elementos del comportamiento o el histórico de nuestra participación en el mercado financiero. Entonces, vamos a escuchar este videíto, unos minutos, un minuto y algo, bien cortito, sobre los derechos de los usuarios financieros. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir información clara, oportuna y completa. Por esto, si sientes que no entiendes todo o que no tienes todos los documentos que requieres, puedes y debes exigirlos a tu entidad financiera. Tienes derecho a acceder a productos financieros sin importar tu género, orientación sexual, tu raza, religión, si tienes alguna discapacidad, tu condición económica o social o si tienes alguna afiliación política. Tienes derecho a exigir la aplicación de las leyes, a ser defendido por las autoridades y a que los bancos cumplan con la prestación de los servicios en los términos pactados. Tienes derecho a elegir. Nadie puede presionarte o condicionarte a contratar algún producto o servicio financiero. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Básicamente para proteger y salvaguardar el derecho, el respeto de los derechos de los usuarios financieros. Y si nosotros entendemos que en algún momento nuestros derechos han sido vulnerados de alguna manera, ¿verdad?, si hemos sido atropellados, si no han sido respetados nuestros derechos, tenemos todo el derecho, valga la redundancia, de acercarnos a esta dirección de ProUsuario y externar nuestras quejas o hacer cualquier reclamación con respecto a una entidad. Cuando nosotros no nos sentimos conformes con algún trato, con algún servicio, con el incumplimiento X que pueda haber tenido una institución financiera con nosotros, nuestro deber es acercarnos a la institución financiera, levantar lo que se llama una reclamación, y esta reclamación la institución financiera tiene el deber de respondérnosla dentro de los 30 días calendario próximo. Si la respuesta no ha sido satisfactoria a lo que usted esperaba, entonces usted tiene todo el derecho de asistir a la división de ProUsuario de la Superintendencia y externar su inconformidad con respecto a esa reclamación. La división de ProUsuario se va a encargar de hacer una investigación profunda con la entidad de intermediación y con lo que usted explica en ese formulario que usted llena, y va a ser como un ente mediador para la solución de las inquietudes que tengamos los usuarios financieros. También la dirección o división de ProUsuario tiene muchísima información útil de cuáles son los servicios, cómo están compuestas las instituciones financieras, y es otra de las oportunidades de aprendizaje que ustedes pueden seguir investigando sobre estos temas que estamos viendo en el día de hoy. Y antes de pasar de acá, quiero resaltarle que la Superintendencia de Bancos, además de esa función de supervisión de las entidades de intermediación financiera, pues compila todas las estadísticas del sistema financiero. Esas estadísticas que impactan nuestra economía particular y a nivel general la economía de nuestro país, y esas estadísticas que nosotros requerimos para tomar decisiones acertadas en el momento que vayamos a realizar una inversión o a realizar un ahorro en una entidad determinada. Si ustedes se fijan, por acá arriba hay una división que dice estadística, y ustedes van a encontrar estadística de todo lo que a usted se le pueda ocurrir de los bancos.
de cuánto es el monto de la cartera de crédito, qué cantidad de depositantes tiene, de qué tipo de depositantes o qué tipo de créditos frecuenta otorgar, cuál es la tasa promedio que tiene para un determinado tipo de crédito y un largo etcétera más. Realmente hay muchísima información muy útil y muy valiosa para uno conocer y sobre todo también para uno tomar las decisiones acertadas con respecto al uso de nuestro dinero. Por favor. ¿Qué vamos a hablar ahora un poquito hacia atrás? Gracias. La banca de reserva fraccionaria. ¿Qué es eso? Banca de reserva fraccionaria. Vamos a ver ahora de qué se trata esto y básicamente lo que establece la Ley Monetaria y Financiera en su artículo 26, literal B. Ahí tenemos la Ley 183-02, que es la ley vigente, la Ley Monetaria y Financiera, que regula todo lo que es el sistema financiero nacional. Y en función de lo establecido en esta ley es que la Superintendencia de Bancos ejerce su función regulatoria y supervisoria de estas instituciones que acabamos de ver. La banca de reserva fraccionaria no es más que un sistema en el cual los bancos depositan o utilizan, ¿verdad?, solamente una parte o una fracción del dinero que reciben de los depositantes. Por ejemplo, cuando Chelsea va al banco A y lleva 100 pesos, la entidad de intermediación financiera no puede utilizar exactamente los 100 pesos para invertirlo, ¿verdad?, como un crédito, como otra actividad en un determinado momento, sino que puede utilizar solamente una fracción de esos recursos. El porcentaje de esos recursos que la institución puede utilizar es establecido por las autoridades monetarias y financieras a través de la superintendencia y ese porcentaje se conoce con el nombre de encaje legal. Cuando le hablamos de encaje legal nos estamos refiriendo a ese porcentaje de los fondos recibidos captados del público que no pueden ser utilizados por la institución financiera, sino que más bien ésta debe depositar esos recursos como una garantía, como una reserva, generalmente lo deposita en el Banco Central y pudiera, con autorizaciones que se adquieren en un momento determinado, inclusive depositarse en otras entidades de intermediación financiera. Pero por lo general son depositados en el Banco Central. ¿Y qué ustedes creen que hace el Banco Central con esos recursos? Muchísimas cosas. El Banco Central hace una cantidad enorme de cosas con esos recursos. Puede en un momento determinado incrementar la liquidez liberando esos recursos o cuando incrementa ese porcentaje puede entonces contraer la liquidez. Entonces es un elemento que permite manejar la política monetaria, influir en la aplicación de las políticas monetarias en determinadas circunstancias. Vamos a poner un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan al inicio de la pandemia, marzo del 2020 por ahí, ya en abril estaba el Banco Central pues haciendo los comunicados de liberación de parte de los fondos del encaje. ¿Qué hizo el Banco Central con esos recursos? Bueno, pues sencillamente le dio una liberación a las entidades de intermediación financiera proporcional o fraccionaria del monto que cada una tenían depositado para que éstas dieran facilidades a los usuarios financieros en un momento en donde había necesidad. Ustedes ven qué gran utilidad le dieron. Pero fíjense, esos recursos no son liberados de forma, vamos a decir, desorganizada, sino de una forma bastante estructurada. Cuando el Banco Central libera una parte de esos recursos, pues el Banco Central indica, la Superintendencia de Bancos, conjuntamente con el Banco Central, indican cuáles son los sectores o cuáles son los usuarios a los que les interesa que esos recursos lleguen. Por ejemplo, si el Banco A tiene como depositado en el Banco Central de sus fondos del encaje 10 millones de pesos, y de esos 10 millones de pesos el Banco Central va a hacer una liberación de 8 millones. ¿Verdad? Esos 8 millones se lo va a poner a disponibilidad de la institución financiera, pero le dice, de esos 8 millones, yo quiero que 4 millones vayan al sector, a clientes del sector de agricultura. Y quiero que 3 millones vayan al sector de las MIPYMES. Y quiero que 1 millón vaya a personas físicas. Inclusive especifica a cuáles tasas lo debe prestar.
O sea, que aunque lo dispone para el uso en ese momento a las instituciones financieras, el uso es bastante regulado y se especifica con todo lujo de detalles a cuáles partes específicamente del sistema financiero es que se están destinando esos recursos y para las cuales se realiza dicha liberación. Los bancos manejamos indicadores y uno de los más importantes que manejamos los bancos son los indicadores de liquidez. ¿Cuánto es el dinero que yo tengo que tener disponible en caja, ¿verdad?, en atención a las proyecciones de retiro de recursos que tiene el banco? Y eso hay unos cálculos enormes, son la mayoría cálculos matemáticos. Decimos enormes si son hechos, vamos a decir, a mano. Pero si son hechos por un software, sencillamente usted le entra unos valores o inputs y el software le da lo que usted necesita. Pero en algunos momentos donde no estaban desarrollados ese tipo de software, había que hacer unos cálculos realmente pesados de modelación matemática para poder determinar cuál es el monto idóneo que tiene que tener un banco en caja para que cuando él va a retirar su dinero, el banco no tenga que decirle a él, es que no tengo, ahora tienes que regresar después. De hecho, si un banco hiciera eso, incurriera en un grave problema, porque entonces generaría en él una duda. ¿Será que el banco está quebrado? ¿Será que el banco tiene problemas en sus indicadores? Entonces, se pudiera crear lo que se conoce como un bank panic, un pánico, en donde él le dice a cualquiera que conoce que tiene dinero, el banco no me pudo dar el dinero, yo creo que ese banco está quebrado. Y él empieza a comentarlo y el boca en boca puede poner en riesgo el bienestar del banco. O sea, para los bancos eso es no negociable. Por lo tanto, tener cuidado de esos indicadores de liquidez es una tarea prioritaria para cualquier institución financiera y asimismo para la superintendencia de banco supervisa que las entidades lleven al dedo esas cifras. Entonces, ¿qué hace él? La entidad de intermediación financiera, todo el dinero que recibe, sabe a qué plazo lo recibe y bajo qué condiciones. Por ejemplo, en el caso de los bancos múltiples que reciben recursos a la vista, que están en cuentas corrientes, en donde el cliente retira el dinero inmediatamente o en cualquier momento, de una forma inesperada, ¿verdad? Son recursos que se conocen con el nombre de recursos a la vista. Están a la vista, pero en cualquier momento ya no están, ¿verdad? Y están en las llamadas cuentas corrientes. El banco siempre tiene control de qué monto tiene de esa forma a la vista, de qué monto está depositado en las cuentas de ahorro, que se supone que si son cuentas de ahorro, lo han destinado ahí no con el propósito de sacarlos de manera continua. Y qué monto tiene colocado en otros instrumentos como son los certificados financieros. Entonces él dice, bueno, yo dispongo de este monto que lo puedo prestar en este plazo, porque ese plazo es el convenido con lo que me trajeron los recursos, dispongo de este monto en el mediano plazo, lo puedo prestar, y dispongo de este monto en el corto plazo. Y en función de esas cantidades, el banco realiza o determinado, le requieren un dinero y el banco dice, prefiero no prestarlo, porque prestar ese dinero me pone en riesgo mis indicadores de liquidez. Entonces el banco, si lleva control de esos indicadores, sabe hasta qué punto llegar colocando ese dinero que tengo de terceros. No sé si me siguen. ¿Me entienden esa parte? ¿O tengo que repetirla? ¿Me entendiste? ¿Los demás me entendieron? O sea, el banco tiene control en cada momento de cada peso que tiene depositado y a qué plazo. Si, por ejemplo, ella me trae 100 pesos y me dice que está colocado en un certificado de depósito a 12 meses, yo sé que ese monto yo lo puedo prestar a 9, ¿sí o no? Porque yo sé que ella lo va a retirar en 12 meses. Y entonces por eso es que viene un pago diferencial en la tasa, porque dependiendo del producto que elija el usuario, la tasa será menor o será mayor. En la medida en que el usuario le da más garantía de tiempo al banco o a la entidad de intermediación financiera, mayor será la tasa. Cuando usted tiene los recursos a la vista en una cuenta corriente, generalmente no le pagan nada, sino la cuenta corriente lo que tienen es cargos bancarios. Si lo deposita en una cuenta de ahorro le pagan una tasa que generalmente no es muy alta, porque aún están en una cuenta de ahorro usted puede retirarlo en el momento que guste, y si están en instrumentos como es el caso de certificados financieros, pues la tasa es mayor, porque ya en el certificado financiero usted firma con el banco un acuerdo en donde usted se compromete a no retirar esos recursos en un plazo determinado. No sé si me di a entender. ¿Se entendió eso? ¿Usted? Y si yo hago un trato con el banco de no retirar los 12 meses, pero en 8 meses, vamos a poner,
Sí tiene forma de retirarlo. Vamos a contestarle a él para luego darle la oportunidad a la joven. Con respecto, diga. El banco le cobra a esa persona que lo quiere retirar un porcentaje por ese hecho, porque retirarlo antes. Es como la salvedad de que el banco recupere eso que tú le ibas a retirar en un momento. Como dice ella, hay una penalidad. Si tú incumples lo que tú me prometiste por contrato, de que tú ibas a durar 12 meses, y tuviste que retirarlo por una eventualidad en 8 meses, eso me hace a mí tener una emergencia de dinero, ¿cierto? Y entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a penalizar. Yo te estaba pagando una tasa más alta porque tú me garantizaste un plazo, pero si tú no me cumples ese plazo, ¿qué va a pasar? Yo te voy a penalizar. Y esas penalidades están establecidas en el contrato. Y fíjense qué bonito, esa pregunta cae en el momento que yo estoy hablando de todo esto y acabo de hablar de lo que es el encaje legal. Uno de los usos que le da el Banco Central al encaje legal es eso. Si una entidad de intermediación financiera en un momento determinado se ve con un apuro de liquidez, el Banco Central tiene recursos suficientes para inyectarle capital rápidamente a un bajo costo de esos fondos. Porque eso es un fondo como de garantía, de que todas las instituciones tienen que colaborar a que esos recursos estén disponibles y por lo tanto esos recursos mantienen ¿qué? La estabilidad del sector bancario. Porque en el momento que el banco A tiene problemas, el Banco Central hace así y manda dinero. Claro que no es que lo manda sin una norma, sin una cantidad específica, sin un análisis. El banco cuando envía recursos o coloca recursos en una entidad sabe sobre la base de que lo está colocando y como yo les decía, a través de la superintendencia del banco y del mismo Banco Central se envían diariamente una cantidad importantísima de reportes donde tanto el Banco Central como la superintendencia está totalmente informado de todos los indicadores, absolutamente de todos los indicadores de los bancos, día por día. Antes de cerrar el día, el banco o la institución financiera tiene el deber de enviar esas informaciones a las entidades regulatorias. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora los principales productos de crédito que me interesa que ustedes pues, conozcan. Yo sé que algunos ya los conocen o que profundicen y sus inquietudes las podamos pues, socializar. Están los productos o instrumentos de ahorro y por otra parte los productos o instrumentos de crédito. Fíjense que hay instituciones financieras que aún algunos de ustedes no sean mayores de edad, les permite a ustedes tener cuentas de ahorro, tener tarjetas de crédito y es algo que para mí entiendo que es una buena opción porque los va empapando en el uso de esos recursos desde temprana edad y lo va haciendo cada vez más expertos. Porque hay un producto por ahí que es el más temido de todos, que es el de la tarjeta de crédito, que genera muchísimos dolores de cabeza cuando no lo utilizamos adecuadamente. Entonces, ¿cuáles instrumentos quiero hablarles el día de hoy? Vamos a ver algunos instrumentos de ahorro. Están las cuentas de ahorro, ¿verdad? En esas cuentas se deposita el dinero con el propósito ¿de qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de ahorrar, ¿verdad que sí? Se supone que esos recursos no se depositan para estarlos sacando continuamente, ¿no? Y generalmente usted abre una cuenta de ahorro y envía fondos a esa cuenta de ahorro porque usted tiene un propósito específico de ahorro. De hecho, el ahorro está vinculado generalmente, casi siempre, y así es como debe ser, a un propósito o meta de ahorro. Estoy ahorrando para mis vacaciones, estoy ahorrando para cursar una maestría, estoy ahorrando para adquirir un carro, estoy ahorrando para comprar una casa. Entonces, el ahorro está muy vinculado con un propósito o una meta de ahorro. Cuando uno ahorra con una cuenta de ahorro, ¿hay algún tipo de beneficio? Claro que sí. Hay una diferencia. Podemos tener dos tipos de cuentas. Voy a hablar de los de ahorro, pero quiero hablar un poquito de lo que es la cuenta corriente, que no es una cuenta de ahorro y usted deposita dinero. Pero usted deposita dinero queriendo y teniendo claro, y el banco tiene claro que la exigibilidad es inmediata, que en cualquier momento me lo llevo, ¿verdad? Esas son las cuentas que se abren para mover los recursos, para depositar dinero continuamente y continuamente sobre esa cuenta girar pagos. Generalmente esas cuentas las utilizan las empresas y demás porque además tiene un costo mantener abiertas esas cuentas y la gestión
para el banco es mucho mayor. El banco tiene que estar pendiente de todos los cheques que usted gira o todas las transferencias que usted hace, y es un trabajo mayor el que tiene que hacer el banco de observación con esa cuenta, que cuando es una cuenta de ahorro, que generalmente usted le manda, le da movimiento a esa cuenta con mucho menos frecuencia. Las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, él decía, perdón, que no te iba a contestar, se me iba a pasar a contestar el caso de lo que él me pregunta. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es un pago de interés de una tasa módica, porque realmente no es una tasa alta. ¿Y por qué no es alta? ¿O por qué no es más alta de lo que ya ofrece el banco? Por lo que decíamos ahorita, de que yo no tengo la seguridad de que tú lo vas a dejar ahí. Tú me dices que eso es una cuenta de ahorro, pero hay clientes, usuarios, que abren una cuenta de ahorro y le dan un uso a eso como si fuera una cuenta corriente. Deposito, retiro, deposito, retiro, y ese no es el propósito. De ahí la importancia de conocer los productos, el propósito de esos productos, cuándo utilizar uno o cuándo no utilizar otro. Por ejemplo, las cuentas de ahorro, que usted hace eso continuamente y no mantiene un balance promedio, ¿qué hace la entidad de intermediación financiera? O te baja el interés, o te cobra, o te pone una penalidad, porque tú tienes que mantener un balance mínimo de 1.000 pesos. Y es tanto lo que tú entras y sacas que tú pierdes el control. En cuanto no fueron 1.000, entonces si fueron 900, ¿y qué hace la entidad? Al fin y al cabo, lo que te está pagando de interés, si tú le das un manejo inadecuado a ese producto, te lo va cobrando por otro lado de penalidades. Entonces, de ahí la importancia de elegir los productos adecuados con lo que respecto o alineado a lo que yo estoy esperando realizar con esa entidad de intermediación financiera. Pero si hay un pago que es módico, como decíamos, porque el banco no tiene la seguridad en qué momento pues nosotros vamos a retirar los recursos. Y sobre todo, en países como el nuestro, que es un país que está avanzando en ese desarrollo de la cultura de ahorro, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer, las personas decimos vamos a ahorrar para algo y empezamos a ahorrar, y desde que se nos presenta una eventualidad vamos y sacamos el dinero. Entonces, cuando la cultura no es sólida, pasa que el banco no tiene tanto la seguridad de que esos fondos que están depositados en cuenta de ahorro realmente los puede colocar e invertirlos en terceros, ¿verdad? Para sacarle un rendimiento mayor a esos recursos. Están los depósitos a plazo, como decíamos, o certificados de depósito, certificados financieros, que es un instrumento de ahorro en el cual usted firma un contrato con el banco y garantiza o promete al banco mantener esos recursos por un tiempo específico. Por ejemplo, ella lleva 100 pesos al banco y le dice al banco, yo estos 100 pesos no lo voy a retirar hasta un plazo de 12 meses. En 12 meses vengo y lo busco. Entonces, como el banco tiene una seguridad mayor de que puede usar esos recursos y puede colocarlo en manos de terceros e invertirlo y sacarle un beneficio, como él tiene esa garantía, el banco entonces coloca esos fondos a un plazo menor que el que le dio a ella. O que en el que ella dijo que lo iba a venir a retirar, precisamente para no pasar lo que él dice. ¿Y qué pasa si yo voy al banco y el dinero no está? Eso ha pasado. Eso ha pasado. Pero no debe pasar. No debe pasar porque el banco debe tener una adecuada gestión de sus indicadores y la superintendencia de banco debe tener un adecuado seguimiento de los indicadores de todas las entidades de intermediación financiera para que la garantía del sector, el crédito del sector no tenga riesgo o no tenga, vamos a decir, altibajos, de que uno vaya a un banco y le digan que hay y uno vaya al otro banco, eso genera mucha inseguridad. Y fíjense, el ahorro es uno de los principales propulsores que motoriza la economía nacional y que mueve todo lo que es la actividad económica de un país. Con el dinero que tiene, el que ahorra, es que se hacen trabajos en las empresas. Generalmente las empresas tienen que tomar prestado para producir e igualmente las personas hacemos muchísimas cosas con los fondos que nos facilita una entidad de intermediación financiera. Entonces están los depósitos a cuenta de ahorro programado, son esos depósitos, hay unas cuentas especiales que también son de ahorro, pero que tienen una característica diferente, que en este caso es que el ahorro es programado. O sea, no es solamente de ahorro, yo ahorro cuando me tenga el dinero disponible, no. Es que yo en esa cuenta me he comprometido con el banco a depositar a manera de ahorro un monto específico cada mes. Entonces ahí yo digo, bueno, yo he decidido abrir una cuenta de ahorro programado y voy a mandar 5.000 pesos todos los meses para ahorro a esa cuenta.
Entonces, todos los meses yo me comprometo a mandar 5.000 pesos. Entonces, el banco, en la medida en que esos fondos van a ir llegando, el banco planifica los niveles de liquidez que tiene que tener para saber cómo colocar esos recursos en manos de quien lo necesita, ¿verdad? Y ese es otro de los instrumentos de ahorro que me interesa pues tocarles. Están los instrumentos de crédito y aquí tenemos 3 tipos de crédito, ¿verdad? El préstamo personal, el préstamo hipotecario y el préstamo comercial. Y quiero que nos quede bien claro lo que es la diferencia entre un tipo de crédito y otro. Un préstamo personal es un préstamo que se otorga a una persona física con un propósito de consumo que esa persona tiene. Por ejemplo, la persona quiere irse de vacaciones, entonces la persona va al banco y dice, banco, yo no tengo dinero ahorrado para irme de vacaciones, yo necesito un préstamo para yo poderme ir de vacaciones. Entonces, ese préstamo personal, ese préstamo que se otorga a esa persona física, a esa persona con ese propósito, es un tipo de préstamo personal. Los préstamos personales pueden estar garantizados o no por garantías reales. ¿Y qué es una garantía real? Bueno, una garantía real es algo que yo puedo materializar, que yo puedo palpar. Por ejemplo, un préstamo de vehículo es un préstamo personal. Se le otorga a una persona para comprar un vehículo, ¿verdad? Y el propósito de eso es que la persona use el vehículo, ¿cierto? Ese préstamo tiene una garantía que es el mismo vehículo. Pero hay préstamos personales que no tienen más garantía que la firma de la persona que lo adquiere, que es de por sí una garantía, que es una garantía conocida con el nombre de garantía quirografaria o de firma, ¿verdad? Y muchas veces ese tipo de préstamos se otorgan a personas que tienen un excelente historial de crédito. Y de eso también vamos a hablar ahora. ¿Cómo es mi historial? Determina qué tanta confianza yo le genero a las entidades de intermediación financiera para ser un usuario financiero beneficiario de un crédito. Entonces, eso es, como dice uno tiene que cuidar eso como uno cuida su higiene personal. Como usted se levanta todos los días y se cepilla los dientes, como usted se levanta todos los días y usted se asea, como usted se levanta todos los días y usted se peina, así o más usted debe cuidar esa parte de lo que es la imagen que usted tiene, porque vamos a ver que eso no puede cerrar puertas o no puede abrir puertas. Y seguimos acá hablando del tipo de préstamo personal, ¿verdad? Los préstamos personal con un propósito cualquiera, como el de comprar un vehículo, irme de vacaciones, comprar un aire acondicionado, comprar una bicicleta. Todos esos son propósitos de crédito que son créditos personales que son otorgados a personas físicas. Está el préstamo hipotecario. Se otorgan también a una persona, porque ese tipo de préstamo no se otorga a empresas, sino a una persona, pero con el propósito de adquirir una vivienda o un solar, con el propósito de levantar sobre eso una vivienda, ¿verdad? Y vamos a ver que hay tipos de préstamos que hasta se confunden un poquito, pero el truco está en saber cuál es el propósito que tiene el crédito. Porque el propósito del crédito determina el tipo de crédito que es. Por ejemplo, el préstamo hipotecario es un préstamo para la vivienda y se otorga con garantía de ese inmueble. O sea, tienen que darse las dos cosas. Que el propósito sea para vivienda y que además tenga garantía el inmueble que se va a adquirir con los fondos que se van a facilitar. Y hay un tipo de préstamo que tiene una garantía, que es un inmueble, pero cuyo propósito no es para vivir. El propósito del inmueble no es para vivir, sino que el propósito del inmueble es para hacer una actividad de lícito comercio, para comercializar. El tipo de préstamo que toman las empresas, que tienen, por ejemplo, hay empresas que tienen activos, tienen un inmueble, necesitan recursos para la producción y van al banco A y le dicen, necesito fondos, te voy a poner en garantía este inmueble que tengo. Tiene garantía un inmueble, pero el propósito de esos recursos, ¿para qué es? ¿Para él vivir? No. Él necesita ese recurso para invertirlo en la empresa y producir. Entonces, como el propósito del crédito es un propósito de producir, es un propósito comercial, aunque el préstamo tiene como garantía un inmueble, es un préstamo de tipo comercial. Y se dice que es un préstamo comercial con garantía
hipotecaria. Quiere decir que hay una diferencia entre esos dos tipos de préstamos. El préstamo hipotecario tiene una garantía de un inmueble, pero el propósito de ese crédito, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Comprar la vivienda, ¿verdad? O adquirir un solar con el propósito de en algún momento levantar ahí algo para vivir, ¿cierto? Pero cuando se lo otorga a una empresa, sea una empresa persona física o jurídica, porque una persona puede dedicarse a una actividad comercial siendo una persona física, ¿verdad? Una persona jurídica es diferente, entonces, pero puede hacer una actividad comercial. Si adquiere ese préstamo con garantía de un inmueble, ¿verdad? Pero el propósito de esos recursos es para él invertirlo y producir, entonces el préstamo no es hipotecario, es un préstamo comercial. Y se dice comercial con garantía hipotecaria, ¿verdad? Porque luego vamos a ver que hay diferentes tipos de préstamos comerciales. Hay préstamos comerciales que inclusive no pueden tener ninguna otra garantía que no sea la quirografaria. O sea, no necesitan tener una garantía como un inmueble o no necesitan tener garantía unos vehículos, sino que la firma, óigame bien, la firma y el sello de la empresa que lo adquiere o de la persona que lo adquiere es suficiente para la entidad de intermediación financiera poder tener la confianza de otorgar esos recursos. Fíjense bien la importancia de lo que es mantener un buen historial de crédito. Yo he visto créditos en la banca de 100 millones de pesos a la firma. A la firma. 35 millones de pesos a la firma. ¿Y por qué lo prestan? Porque el comportamiento de pago de esa empresa o el comportamiento de pago de esa persona es intachable y el banco tiene toda la seguridad de que esa persona o esa empresa le va a pagar. Fíjense la importancia que tiene cuidar el histórico de pago. Entonces, algunos servicios como tarjeta de crédito, ¿verdad? Que también hablamos de que es un producto, ¿verdad? Porque lo vemos físico, es una tarjetita de crédito. Esa tarjetita de crédito es un producto o un servicio que otorga el banco en donde te da un crédito, un cupo de crédito. Y contra ese cupo usted puede girar y comprar con el compromiso de pagar más adelante esos recursos. Es uno de los productos que para mí, de verdad, yo entiendo que son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque hay un aspecto psicológico en el uso de ese producto. Cuando usted saca la tarjeta y usted hace así, ¡ría! Y la pasa, usted no siente que es dinero. Usted no lo está viendo. A veces usted está pagando 100 mil pesos y usted le hace así a la tarjeta, ¡ría! Y tú no estás viendo las papeletas que son. Y entonces tú nada más lo pasas y lo pasas y lo pasas y lo pasas y al final de mes, cuando tú ves todo lo que tú has pasado, tú dices, ¿dónde fue que yo gasté todo ese dinero? ¿Qué diferencia a que si el dinero estuviera en la cartera y cada vez que usted jala de esa cartera, usted ve una papeleta y otra, y tú esa papeleta yo la voy a dar, yo no voy a dar todo mi dinero? Entonces hay un aspecto psicológico en el uso de ese producto que genera muchísimo problema. ¿Por qué? Porque cuando usted lo está pasando, que usted se está comprometiendo, usted no ve la magnitud del compromiso que está asumiendo. Usted no lo siente porque es que usted no está viendo físicamente el monto del dinero que usted está involucrando en esa operación. Entonces, uno de los productos cuyo manejo amerita que nosotros tengamos mucho más conciencia. La tarjeta de crédito pueden tener doble saldo, pueden ser que una misma tarjeta tenga un cupo en pesos y un cupo, por ejemplo, en dólar, conocido con el nombre de tarjetas doble saldo. Ya tengo un saldo disponible en moneda nacional y uno en una moneda extranjera. Para responder muchas inquietudes de lo que estamos viendo, el buró no es más que esa recopilación de información del comportamiento de pago de los usuarios financieros, de las personas que tienen un producto y su comportamiento hacia el cumplimiento de los compromisos contraídos con las entidades financieras. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Sí, son dos preguntas. Sí, adelante. La pregunta número 1, si una persona tiene antecedentes penales por robo de lo que sea, esa persona puede pedirle un préstamo al banco. Y la otra pregunta es si una persona que le prestan una cantidad de dinero X, pues su contrato es por la firma solamente, si él no cumple, que él tiene que dar.
Si no cumple. Si él no cumple con el pago, exactamente. Si él no cumple con el compromiso o no cumple con los requisitos para que le den el préstamo. No cumple con el compromiso de pagar su dinero después. Ok, sí. Miren, excelente pregunta. Fíjense, se supone que si una persona, como dice él, tiene un historial delictivo, no sé, algún problema con la justicia, el banco estima riesgos, ¿verdad? Y si el banco le presta a una persona que tiene ese problema y en cualquier momento la justicia viene y lo manda preso, ¿le va a poder pagar al banco? No. Entonces el banco tiene un sistema. Primero, el banco tiene un sistema de depuración que no solamente depura el historial de crédito de la gente. Ese tipo de historial el banco también lo depura. Porque hay personas que están en Estados Unidos y vienen acá, entonces aquí en República Dominicana la banca no puede estar así. Porque cuando viene a ver una persona que en Estados Unidos tiene un historial delictivo de todo el tamaño y llega aquí a los 2 o 3 meses al año, vienen las autoridades y le echan mano, como dice uno. Entonces los bancos tienen el sistema en el área de cumplimiento, de control regulatorio, tienen la obligación de hacer una depuración de los usuarios, de los solicitantes de productos con el banco. Y de hecho es una obligación que es tan fuerte que de no cumplirse la superintendencia lo penaliza. ¿Está bien? Y está por ahí la famosa ley de lavado de activos, que el banco, puede ser que una persona no tenga una tacha que pueda ser registrada todavía en el sistema, pero por el comportamiento que está teniendo el cliente, el banco tiene que decir, espérate, hay un problema. Un cliente que viene hoy me deposita 100.000, y al otro día 100.000, y al otro día 100.000, y al otro día, pero ven acá, ¿por qué no vayas a hacer un depósito único? Además de que si ese cliente lo que me reportó que tiene una farmacia y hoy me deposita 1.000.000 y mañana me deposita otro y pasado me deposita otro y pasado otro, entonces el banco tiene que llamar la atención. ¿Verdad que sí? Y ella está gozando conmigo allá atrás. El banco tiene el deber de hacer seguimiento, no solamente de evaluar al ingreso de un cliente a la entidad, sino de hacerle seguimiento a su comportamiento. Y esa evaluación es continua, no es solamente a la entrada, es continua, porque usted hoy no tenía problema, pero mañana le llegó uno. Y entonces el banco tiene que saber el riesgo del dinero que le resta recuperar de usted. Y el banco tiene que tener en cada momento definido cuál es el riesgo del dinero que tiene colocado. Un dinero que no le pertenece, que le pertenece ¿a quién? A los ahorrantes. A quienes cogieron esos recursos lo llevaron a la entidad. El banco trabaja con recursos ajenos. Por lo tanto, es el deber del banco en cada momento estar midiendo el nivel de riesgo de esos recursos que están colocados en manos de terceros. Entonces, hubo otra pregunta. O sea, en general es muy difícil que obtenga un crédito si tiene ese tipo de historial con la justicia. Y por la otra parte, la otra pregunta fue que si no tenía capacidad de pago y le habían dado el préstamo, ¿cierto? Y no podía pagarlo, ¿qué hacía el banco? Fíjate, depende del producto que él firmó y lo que él firmó con el banco. Si fue un préstamo sin garantía, el banco va a empezar a hacer una gestión de cobranza. Le va a mandar un acto de alguacil, el área legal, le va a intimar para que pague, le va a hacer una presión legal para que los recursos lo poderlos recuperar. Pero si la persona no puso nada en garantía, el banco lo más que puede hacer es presionar y hacer una serie de procesos legales a ver si un juez falla, que le quiten a él el carro, que le quiten algún bien, algún activo que tenga. Pero eso es un proceso que es bastante largo. Muchas veces se pierde más en el proceso que en el dinero. Por otro lado, si el crédito tenía garantía, ¿qué hace el banco? Ah, no, yo tengo garantía de ese crédito. Si el crédito se dio con garantía del vehículo, él va a hacer las gestiones legales, utilizar los mecanismos legales, ¿para qué? Para quitarle el vehículo y ese vehículo es liquidado o es vendido, ¿para qué? Para abonar al crédito pendiente. Para eso funcionan las garantías. Y luego vamos a ver que las únicas tipos de garantías no son esas, sino existen otros tipos de garantías que utiliza el banco, como son los seguros y las fianzas, cuyo propósito es mitigar o minimizar el riesgo de pérdida de los recursos que sabemos que son ajenos, que no corresponden al banco. ¿Contesté su inquietud? Bien. Pues entonces vamos a seguir aquí. Miren, estamos hablando de esto que es el buró.
El buró es esa compilación de informaciones del comportamiento de pago de los usuarios financieros, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos que tiene Chelsea? ¿Cómo ella los está pagando? Y en función de eso, le asigna a Chelsea un score. Un score que no es más que la medición. Fíjense acá el score. Este cliente, que es un ejemplo, tiene un score de 732. Ese puntaje puede ser un poco mayor o puede ser un poco menor, dependiendo el sistema en cómo mide o cómo predice el buró en específico. Por ejemplo, esto es un caso de Data Crédito, que es uno de los burós que están funcionando aquí en República Dominicana. Data Crédito contiene score, diferentes scores y categorías de riesgo en función de este puntaje. Y va subiendo, o sea, de aquí hacia abajo están los risk level, los niveles de riesgo elevados, risk level 1, risk level 2, risk level 3, llega hasta el 7. Y luego viene el prime, el gold, el platinum, que es el más alto, y le va calificando en función de su comportamiento qué tan alta es la probabilidad de incumplimiento. Por ejemplo, para este caso dice probabilidad de incumplimiento un 4%. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la probabilidad de que ese señor me pague? Espérense. Si la probabilidad de que él incumpla es un 4%, ¿cuál es la probabilidad de que él sí me pague? Un 96, ¿verdad? ¿Es una probabilidad alta? ¿Sí o no? Entonces, fíjense cómo es la categoría. Es un gold, oro, ¿verdad? Después de esa categoría está el platinum, que es más alta. Y entonces la probabilidad de incumplimiento aquí es un 1%. Quiere decir que existe un 99% de probabilidad de que ese señor honre su compromiso con la entidad financiera. Ese es el servicio que proporcionan los burós a las entidades de intermediación financiera. Tratan de predecir la probabilidad de incumplimiento de un determinado usuario o solicitante de un producto o de un servicio. Fíjense aquí lo que dice, el score de crédito indica la probabilidad que existe de que honres o incumplas tu compromiso. Pero fíjense lo que yo le estoy poniendo acá. ¿Qué ustedes están viendo aquí? ¿Qué es eso? ¿Cómo está la puerta? Abierta, ¿verdad? ¿Qué dice esto? Un reporte de crédito y salió que estaba muy bien, excelente, ¿verdad? Y aquí le estoy haciendo un llamado. Tienen que mantener sus puertas abiertas. Señores, eso que está ahí, como le dije yo ahorita, como usted se levanta y se cepilla, como usted se levanta y se peina, como usted se levanta y se asea todo su cuerpo, usted tiene que mantener eso intachable. Porque eso le abre puertas o le cierra puertas. Inclusive hasta para conseguir un empleo. Porque si usted va a ser mañana un alto ejecutivo de un banco y usted va a andar por ahí incumpliéndole a todo el mundo, ¿cuál es la imagen que usted va a dar del banco? De que ese banco está lleno de gente irresponsable, ¿verdad? Le limita hasta para usted conseguir un buen empleo. Porque un ejecutivo, un ejecutivo alto de una empresa, que es la cara de la empresa, que representa a la empresa, su comportamiento ¿cómo tiene que ser? Intachable. Pero no solamente eso. ¿Y qué pasa si se te presenta un problema? Si se te presenta una eventualidad y tú tienes un mal score, tú vas a ir al banco desesperado, tú le vas a decir necesito dinero, ¿y qué va a hacer el banco? ¿Te lo va a prestar? No te lo va a prestar. Y todos los seres humanos estamos expuestos a que nos pasen eventualidades. Todos los seres humanos nos pasan situaciones. Y de ahí la importancia del ahorro, ¿verdad? Porque con el ahorro minimizamos el problema de que nos llegue una eventualidad y no podamos manejarla. Pero muchas veces no tenemos ese fondo de ahorro. Y si no lo tenemos, ¿quiénes son las entidades que nos van a facilitar un préstamo a una tasa relativamente justa? Es la entidad de intermediación financiera. Si usted no tiene eso en buenas condiciones, usted va a tener que irse al mercado informal, a donde están los conocidos usureros que le van a prestar a una tasa módica de un 250% o de un 300%. ¿Y usted sabe cuánto le va a costar eso? 250 veces más que lo que le costaría si usted mantiene un buen historial de crédito y usted es un ente sujeto de crédito, un buen sujeto de crédito para una entidad de intermediación financiera. Y aquí viene el concepto de educación financiera. Miren, porque hemos hablado de lo que son los créditos, del sistema financiero, de los actores del sistema financiero, pero ¿por qué yo tengo que conocer eso? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo conozco, fíjate, en la medida en que yo comprendo conceptos, que yo comprendo esos productos,
Yo desarrollo ¿qué? Habilidades. Yo puedo decidir. Porque si yo voy allí a la superintendencia de banco, a la página, y veo cuál es el banco que presta más caro, ¿a dónde es que yo voy a ir a ese a buscar prestado? No. Entonces yo voy adquiriendo pericias, habilidades, ¿para qué? Para aprovechar adecuadamente las oportunidades financieras. ¿Para qué? Para mi bienestar. Yo voy a ir a donde pago menos a buscar el crédito educativo, porque ya yo sé dónde buscar, yo sé cómo medir, yo sé ir a revisar todas las que prestan, a qué tasa están prestando. Entonces eso es parte de lo que es la educación financiera. Y de ahí la importancia. Entonces la educación, ¿qué comprende? El comprender y entender esos productos, los servicios, el desarrollar competencias, hablábamos ahorita de habilidades, ¿verdad? Y finalmente de hacer una adecuada gestión. Esa adecuada gestión está vinculado con las decisiones que tomamos, en tomar buenas decisiones para generar nuestro bienestar, ¿verdad que sí? Para mejorar nosotros en nuestras finanzas. ¿Y qué deben saber los jóvenes sobre el ahorro? Miren todas las cosas buenas que trae el ahorro. Y esas son algunas que he puesto aquí para mencionar, pero hay una cantidad enorme que si me paro aquí a decírsela, duramos 2 horas más. Fíjense, el ahorro permite planificar el futuro. Voy a estudiar, necesito ahorrar hoy para estudiar, quizás fuera mañana, ¿no? O voy a ahorrar para comprar una casa, o voy a ahorrar para comprar un vehículo, etcétera. Nos permite hacer planes. El ahorro nos evita pagar un sobrevalor por los bienes y servicios. Porque si yo no he ahorrado y se me presenta una eventualidad y para colmo tengo un mal score, voy a tener que ir al mercado informal y voy a coger un crédito que me va a costar el 300% anual. ¿Voy a pagar más o no voy a pagar más? Pero ¿qué pasa cuando tú tienes ese fondo de ahorro? Tú sencillamente utilizas el fondo de ahorro para cubrir la eventualidad. Nos permite manejar imprevistos adecuadamente, como decía bien Beatriz. Ahorrar nos permitirá vivir tranquilos, señores. Sí, para mí ese es el más importante de todos. Nos permite vivir tranquilo porque nos da seguridad y nos da independencia financiera. Porque cuando usted sabe que si lo botan del empleo, usted no va a salir a morirse de hambre porque usted tiene ese fondo de ahorro, usted vive tranquilo. No porque yo tengo ahorrado, yo tengo mi fondo de ahorro y eso me va a permitir salir con calma a buscar un nuevo empleo. Porque cuando usted se le enferma un familiar y usted sabe que tiene que hacer una cirugía rápido y usted tiene ese fondo de ahorro, usted vive tranquilo. Porque cuando usted sabe que usted tiene una necesidad que es una necesidad básica, imperiosa, y usted tiene ese dinerito guardado, ¿cómo usted está? Tranquilo. Entonces, uno de los beneficios más importantes del ahorro es que nos permite vivir tranquilos. Adelante. Hábitos de gastos y algunos errores que suelen cometer los jóvenes en sus finanzas. Esto es un video bien cortito, pero yo quiero que le presten atención. ¿Cuáles son los hábitos que no debemos tener? Que si lo tenemos, tenemos que trabajar para no tenerlos. Que cometemos errores en nuestras finanzas personales. Por favor, pon el video. 5 errores que cometen los jóvenes en sus finanzas personales. Los jóvenes enfrentan un panorama que puede ser complejo y con muchos desafíos. La tendencia ha sido a endeudarse más para completar los ingresos, lo cual puede afectar las finanzas. Sea poco o mucho lo que ganas, debes evitar cometer errores financieros como los siguientes. No contar con un presupuesto. Es importante manejar el dinero de manera inteligente y planear los gastos de acuerdo con tus posibilidades. No destinar parte de los ingresos al ahorro. Ahorrar es clave para no desequilibrar tus finanzas y empezar a forjar tu patrimonio. Destinar mucho dinero a la diversión. Utiliza tus ingresos de forma responsable y destina solo una parte a este tipo de gastos. Endeudarse y no pagar en tiempo y forma. En caso de no pagar tus deudas, pierdes dinero debido a los gastos por intereses y comisiones de cobranza. No trasladar el ahorro a inversiones. Una vez que tienes dinero ahorrado, inviértelo para evitar que pierda valor. Al evitar los errores mencionados, estarás en camino de tener una buena salud financiera. Maneja tu dinero de forma inteligente y alcanza tus metas. Aquí he querido
dejarles ese esquema mental de los porcentajes que más o menos debemos manejar de nuestros ingresos, qué parte debe destinarse a cubrir y a costear cosas y qué porcentaje debemos ahorrar. Aproximadamente un 85% debemos destinarlo a las cosas que tenemos que cubrir, que comprar, ¿verdad? Esas cosas, esos gastos que tenemos que de forma ineludible hacer, mientras que de un 10 a un 15% debe destinarse al ahorro. Pero no se ahorra de lo que sobra, no se ahorra de lo que sobra. Es que cuando me ingresa el dinero, lo primero que yo saco es el monto que he dicho que voy a ahorrar. Y del resto, entonces yo hago una distribución de los gastos que voy a asumir con lo que me queda. Porque hay personas que piensan que ahorrar es con lo que sobra. El ahorro es primero que todo lo demás. Adelante. 3 hábitos de las personas que usan el dinero de forma inteligente. Primero, planifican y presupuestan. No es que paso por la tienda, veo un vestido y digo, ¡ay, lo quiero! No. Es que yo tengo un presupuesto y en ese presupuesto yo decía que para eventualidades yo tenía 1,000 pesos y el vestido cuesta 2,000. ¿Lo voy a comprar? ¿Lo debo comprar? No. Eso no estaba planificado. Entonces, los gastos que yo hago deben responder a un plan. Y lo más recomendable es hacer un presupuesto. El tema del presupuesto es bellísimo. De cómo hacer un presupuesto adecuadamente para nosotros poder ahorrar sin inconvenientes. El segundo, viven conforme a sus posibilidades. Porque si yo no puedo comprar un iPhone, ¿tengo que tener el iPhone? No. Si con otro teléfono me puedo comunicar. Señores, eso está en la mente de nosotros. Que porque tenemos un iPhone creemos que vamos a estar más comunicados o menos comunicados. Y estoy poniendo el ejemplo del iPhone. A veces tenemos un iPhone y no usamos ni el 10% de la capacidad del teléfono. Entonces siempre es muy importante poder vivir conforme a las posibilidades que tenemos. La riqueza de una persona no se mide por las cosas materiales que puede tener, comprar o adquirir, sino por las cosas que tiene que le generan satisfacción. Oigan bien, sino por las cosas que tienen que le generan satisfacción. Y el gran tema es que esas cosas que generan satisfacción generalmente no cuestan. Oigan bien, generalmente no cuestan. Finalmente, encontrar fuentes de ingresos adicionales. El que tiene un solo ingreso y pierde el empleo, ¿qué le pasa a ese? ¿Verdad? Como dice uno. No, señores, tenemos que tener diferentes fuentes de ingresos y en estos días hay tantas oportunidades a través de las redes, de la web, de producir dinero, que todos los huevos no deben estar en la misma canasta, ¿verdad? Esa es una de las leyes viejísimas, de que tenemos que tener diferentes fuentes de dinero para tener mitigado el riesgo de cuando una ya no está, de que cuando una ya no está funcionando, por lo menos me quedan activas las demás. Finalizando con la parte de cultura financiera, muy vinculado al tema de educación financiera, la cultura financiera no es más, señores, que ese conjunto de comportamiento, de hábitos, de acciones que yo en el día a día emulo, hago, producto de la educación financiera que tengo. Cuando yo paso por una tienda y me gusta un vestido y veo el maniquí así, me desvivo, wow, yo en ese vestido me veo espectacular. Uno se imagina que uno es el maniquí. ¿No le ha pasado eso? O cuando uno ve unos zapatos y uno ve esos zapatos y uno dice, wow, yo quiero esos zapatos. Señores, cuando tú vas y compras el vestido no te queda igual. Esa es la peor decepción. No es eso. Mírense lo que tenemos que hacer. Cuando yo tengo una cultura financiera, todas las cosas y decisiones que yo tomo en mi día a día son basadas en una buena educación financiera. Y no tomo decisiones ni, vamos a decir, sorpresivas, ni impulsivas, sino que son planificadas. Cuando yo me comporto, cuando todo lo que yo hago, cuando todas mis decisiones financieras están movidas por un análisis financiero adecuado, entonces podemos hablar de que tenemos cultura financiera. Y en esencia es tener habilidades y conocimientos que nos permitan hacer ¿qué? Tomar buenas decisiones con el uso de nuestros recursos. Cuando eso ocurre, estamos hablando de que uno tiene un buen nivel o una cultura financiera adecuada. Dice que para desarrollar la cultura financiera tenemos que tener claro lo que es el ahorro, el presupuesto y el crédito. Si usted sabe el monto que debe ahorrar y lo hace, si usted presupuesta sus gastos y cumple con ese presupuesto, pero si además
todas sus operaciones de crédito, usted la maneja adecuadamente, usted tiene cultura financiera. Usted tiene conocimientos, habilidades que le permiten tomar buenas decisiones para su bienestar. Y aquí hemos terminado, señores, con esta charla. Yo sé que se hizo un poquito las preguntas, las dudas, las aclaraciones. Me encantó la participación, les agradezco mucho la receptividad, de verdad que esa intención de preguntar, de participar, es algo que para mí no tiene precio. Quiero terminar con el slide siguiente. Miren lo que les he dejado aquí. Aquí les dejo con este pensamiento de Benjamin Franklin que dice, miren, invertir en conocimiento siempre, absolutamente siempre, genera los mejores intereses. Siempre. Entonces no se olviden de eso. Invertir en el conocimiento es la mejor inversión que nosotros podemos realizar. Muchísimas gracias por toda esta atención, por la participación maravillosa y les pido un aplauso a ustedes.